Gracias, Señor. Espíritu Santo, nada podemos hacer sin ti, ni tampoco queremos hacer nada sin ti, Espíritu Santo. Todo lo que hacemos, Señor, queremos que sea lo que tú quieres hacer, que sea bajo tu dirección, que sea bajo tu influencia, que sea bajo tu sabiduría, porque sabemos que lo que tú haces tiene el propósito de fortalecer tu iglesia, formarla, prepararla, entrenarla, para llegar a ser todo lo que tú has planeado, para llegar a ser todo lo que el Padre te ha encomendado que fuera. Espíritu Santo, aquí estamos dispuestos para recibir esa impartición, no solamente de conocimiento, sino esa impartición de vida espiritual que tú puedes, solamente tú puedes darnos a través de la palabra de Dios. Aquí está nuestro corazón, aquí está mi vida. Espíritu Santo, úsame, que yo no hable nada que no sea tu perfecta voluntad en esta mañana, y que yo pueda tener, Señor, una mente clara, que todas las cosas que tú quieras hablar puedan fluir con libertad en mis pensamientos, en mi corazón y en mis labios, para la honra y la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Den un aplauso, por favor, al Espíritu Santo de Dios, quien siempre debe ser el invitado principal en toda reunión. Amén. Amén, iglesia. Mire, voy a hablarle un tema bien importante, un tema bien maravilloso, pero bien importante. Hemos estado hablando acerca de la iglesia, y yo le recomiendo, mi hermano, que si usted no tuvo la oportunidad de estar aquí el viernes, pueda buscar en YouTube el mensaje que compartimos, que se llamó Una iglesia con un corazón de servicio. Es bien importante, mi hermano, que si usted no estuvo el viernes, puede escuchar ese mensaje, que es parte de estas enseñanzas que hemos estado trayendo en relación a la iglesia de Jesús. Yo creo que estamos en un tiempo donde la iglesia necesita recuperar su identidad. Necesitamos identidad como iglesia. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos identidad como pueblo de Dios para prevalecer y para hacer la obra que se nos ha encomendado. Necesitamos poder desarrollar esta conciencia de identidad, porque somos la iglesia de Jesús. Diga conmigo, somos la iglesia de Jesús. Dile a tu hermano de al lado, somos la iglesia de Jesús. Y quiero decirle algo, porque hoy usted va a aprender cosas que no son nuevas. Seguramente en algún momento las ha escuchado. Si no las ha escuchado, qué bendición que usted va a saber hoy, mejor que nunca, lo que es la iglesia y lo que la importancia que tiene en esta tierra para el plan y el propósito de Dios. Pero lo primero que yo quiero decirle es que ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo es uno de los más grandes privilegios que nos han sido concedidos por Dios. ¿Cuántos están aquí? Ser parte de la iglesia, mi hermano, repito, es uno de los más grandes privilegios que Dios nos ha concedido. ¿A quiénes? A todos los que hemos creído en Él. Sabemos, ya lo hemos dicho y quizá lo hemos escuchado antes, que la iglesia no es este local. La iglesia se convierte o puede convertirse, este local puede convertirse en un santuario para Dios, puede convertirse en un lugar de adoración. Es más, este lugar hasta se puede impregnar. ¿Usted sabía que las cosas materiales se pueden impregnar con la presencia de Dios que se manifiesta en las reuniones? Eso es bíblico totalmente. Un lugar físico se puede impregnar con la presencia de Dios. Sin embargo, la iglesia somos las personas. La iglesia somos usted y yo. La iglesia son todos estos hermanos que estamos aquí. Si usted quiere voltear a mirarlos, de una miradita y ve a sus hermanos. Gloria al Señor, véalos. Somos la iglesia, diga, somos la iglesia de Jesús. Y quiero decirle algo, porque por ahí de repente surge una que otra persona que llega a decir que podemos hacer la voluntad de Dios en la tierra sin ser parte de la iglesia. Y eso es un error. ¿Está aquí, mi amado hermano? Es un total
y absoluto error. Es más, la iglesia es la voluntad de Dios para todo creyente. Escuche bien, la iglesia es la voluntad de Dios para todo creyente. Y en este mundo, quiero decirle algo, porque recuerde que la iglesia en el mundo, y lo vamos a ver en un momento más, funciona como el cuerpo de Jesucristo. O sea, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Eso está profundo, mi hermano, no es tan simple como suena. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Es un organismo vivo, pero es un organismo espiritual que está impulsado, que está empoderado, que está vivificado por el Espíritu Santo. Y quiero decirle esto, y me atrevo a decirlo con toda seguridad, por cuanto el Espíritu Santo ha venido a la tierra a morar dentro de la iglesia. Escuche bien, porque recuerde que la palabra de Dios dice que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Quiere decir que si hay un lugar en la tierra donde Dios vive y donde el Espíritu Santo vive, como ya lo vimos anteriormente, esa es la iglesia del Señor. Por eso me atrevo a decir con toda seguridad que la iglesia es la fuerza más poderosa de este mundo. Diga, la iglesia es la fuerza más poderosa de este mundo. Y quiero cambiarle un panorama en su corazón, porque es probable que usted no lo vea con sus ojos, pero Dios lo ve así. Es más, Dios lo diseñó así. La iglesia en la tierra es la fuerza más poderosa que existe. Y sabe, por medio de ella es que Dios se manifiesta a este mundo. Y no solamente eso, por medio de ella es que Dios se ha manifestado desde hace más de 2000 años a este mundo. Por medio de la iglesia, por medio de los que son parte de la iglesia, es que Dios se ha manifestado a la humanidad desde hace cientos de años. Recuerde algo, mi amado hermano, Dios, dice la carta a los hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Pero Dios hoy nos sigue hablando por medio de su Hijo, porque su Hijo, aunque en ese cuerpo glorificado se sentó a la diestra del Padre, en la economía de Dios, Él se convirtió en el cielo, en la cabeza de la iglesia. Y se dice que la iglesia en la tierra es el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Quiere decir que hoy nuestro Señor Jesús sigue en la tierra a través de la iglesia, y por medio del Espíritu Santo se sigue manifestando. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Hoy hay tanto que decir y difícil de explicar. Gloria al Señor, pero yo sé que aquí hay corazones sedientos de aprender. Gloria a Dios. Por tanto, la iglesia no es una organización religiosa. Yo sé que en el mundo, y no tengo ningún problema con eso, se nos identifica como una religión. Y que probablemente cuando a ti te pregunten de qué religión eres, aunque tú entiendes el concepto religión desde el punto de vista cristiano o bíblico, no es malo responder: soy cristiano. Pero tú puedes aclarar: pero sabes, ser cristiano no es tener una religión. Ser cristiano es tener una relación personal con Jesucristo. Es muy sencillo. A veces predicar a Jesús puede ser más sencillo de lo que parece, pero nosotros muchas veces hemos complicado el juego. ¿Cuántas veces te han preguntado de qué religión eres? Yo soy cristiano. Pero sabes, ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es tener una relación personal con Jesucristo. Y ahí la persona se quedó como una semilla que, si el Espíritu Santo la agarra, no lo va a dejar quieto hasta que averigüe qué significan verdaderamente esas palabras. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Espero yo poder predicar todo lo que traigo hoy. La iglesia no es una organización religiosa, sino un organismo vivo, vivificado por el Espíritu Santo. Y está compuesta por todas aquellas personas que han recibido al Señor Jesús y han creído en su mensaje. Repito, es vivificada, sostenida, ensanchada, guardada, empoderada, enseñada, instruida, defendida por el glorioso Espíritu Santo de Dios, y su alimento para avanzar es la palabra gloriosa de Dios. Y escuche, para poder entender la importancia de la iglesia y del plan de Dios, esto es lo que yo quiero que usted se lleve hoy, mi hermano. Esta es la razón de estas enseñanzas. Yo quiero que usted pueda comprender la importancia de la iglesia dentro del plan de Dios en estos últimos tiempos. Dios no hará nada en la tierra de aquí hasta que Cristo regrese
independientemente de la iglesia. Todo lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer a través de su iglesia. Por eso es importante que usted entienda quién es usted, la iglesia. ¿Quién es la iglesia del Señor Jesucristo y su importancia? Que podamos recibir revelación y entendimiento acerca de la misma. Y hoy quiero hablarle voy a darle algunos versos que hablan acerca de la identidad, del poder y de la gloria de la iglesia en la tierra, que es importante que usted pueda quizás escuchar nuevamente en este mensaje o anotar, si a usted le gusta anotar, y después estudiarlo en su casa y meditar en ello. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15, encontramos lo siguiente. Este verso yo lo usé para predicar hace 2 domingos. Gloria al Señor. Esto te escribo. Pablo le está hablando a Timoteo, un joven pastor. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, y escuche bien, en la casa de Dios. Y luego aclara cuál es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna que sostiene, baluarte que defiende de la verdad. La iglesia del Dios viviente, diga conmigo, es la casa de Dios. No lo escuché, diga conmigo, la iglesia es la casa de Dios. Recuerde, Dios vive en 2 lugares al mismo tiempo. Y esto es maravilloso. Dios vive en el cielo, en el reino de Dios, pero vive en la tierra, en la iglesia. Esto es, yo sé, hasta Salomón se rascó la cabeza. ¿Y cómo es que puede ser esto si los cielos de los cielos no te pueden contener? Cuanto menos esta casa que yo te he construido, dijo cuando dedicó el templo. Y ahora esta casa es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia en la tierra? Repito, la iglesia no es una organización. La iglesia no es un ministerio simplemente. La iglesia no es una denominación. La iglesia no es una asociación religiosa. La iglesia no es un club. La iglesia no es ninguna clase, ningún tipo de institución humana. ¿Está aquí, mi hermano? La iglesia no es una institución humana. No la fundó un hombre, la fundó Jesucristo. No fue instituida por Dios, como tampoco el matrimonio lo fue. Así también la iglesia es instituida por Dios. Y recuerde que la iglesia en la tierra es una reflexión del matrimonio que Dios diseñó. Platicaba con un pastor la semana pasada acerca de este punto. Qué impresionante es que la historia comienza con un matrimonio y va a terminar con otro matrimonio. El primer matrimonio fue el de Adán y Eva, que por cierto fue un anuncio profético de Dios hablando acerca de la unión de Jesucristo con su iglesia en los tiempos finales. Pero eso es otro tema muy apasionante, por cierto. Pero en la tierra, mi amado hermano, la iglesia es el lugar donde Dios vive. Hablábamos la última vez, por eso es importante que usted y yo vengamos a la iglesia y tengamos una actitud correcta y entendamos que en este lugar es en el lugar donde Dios ha dicho que se va a manifestar, el lugar desde donde Dios va a hablar, el lugar donde Dios puede sanar, donde Dios puede restaurar tu vida, donde Dios puede hacer cualquier cosa, porque este lugar es su casa. Gloria al Señor. Amén. Ahora escuche bien. 1 Corintios capítulo 12 verso 27 dice también acerca de la iglesia. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, por cierto, y esto es interesante. Corinto, quizás dentro de las iglesias que levantó el apóstol Pablo, llegó a ser, al menos en ese momento, la iglesia más imperfecta. La iglesia más imperfecta, la iglesia más problemática. Sin embargo, Pablo le dice a esta gente, escuche bien, mi hermano: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos nosotros, todos ustedes conforman el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, Pablo se lo está diciendo a una de las iglesias más imperfectas, más problemáticas que hubo en su ministerio. Les tuvo que escribir 2 cartas, y en las 2 cartas los regañó, los corrigió, los amó. Uno aprende muchísimo de estas 2 cartas de Pablo a la iglesia de Corinto. Sin embargo, entendemos que aún a pesar de su imperfección, escuche bien, por eso es que usted no tiene que dejarse guiar por lo que usted ve. Es decir, quizá cuando yo le hablo de la iglesia como
como la morada de Dios en la tierra, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Usted ve la iglesia, quizás esta iglesia local en la que usted pertenece, o si conoce más iglesias, usted dice, como que no parece que la iglesia sea todo eso. Bueno, probablemente la iglesia en este momento no está aún en un estado de perfección, pero el plan y el propósito de Dios es precisamente llevar a su iglesia a ese nivel de perfección, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, que es la novia resplandeciente que va a estar esperando a nuestro Señor Jesucristo cuando regrese por segunda vez. Aunque la iglesia no es quizá lo que ha sido llamada a ser aún, debemos entender que vamos en camino. Tenemos que estar dispuestos a ser enseñados, a ser instruidos, a recibir de parte de Dios y del Espíritu Santo esta revelación y esta enseñanza. Somos hoy, diga hoy, en la tierra el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Somos las manos de Jesús, somos los pies de Jesús, somos, gloria al Señor, distribuidos en miles, cientos, quizá millones de personas alrededor del mundo, el cuerpo de Cristo en la tierra. La boca que Dios usa para hablar es la boca de un cristiano. Y aunque en algunas ocasiones habla por un burro, no es la regla, es la excepción. La regla es: Dios siempre usa su iglesia para hablar. Diga, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora vea hasta dónde esto tiene que ayudarnos a romper con todo concepto religioso que tengamos de la iglesia, para que usted vea hasta dónde es tan trascendental la identidad, el lugar, la importancia de la iglesia en el plan de Dios. Usted y yo somos la iglesia, recuérdelo. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. Aquí vemos a un hombre que ha sido llamado como una herramienta para prepararle al Señor esta iglesia como una novia. Vea, esto es tremendo. Segunda de Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios. Ese es quizás el celo que muchas veces a alguna gente le resulta un poco difícil comprender acerca de los líderes y pastores que aman la iglesia de Jesús, que tienen un genuino llamado de Jesús para prepararle a Jesucristo esta novia, esta gloria al Señor, iglesia dispuesta para cuando Él regrese. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, y escuche bien, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando de la iglesia. Qué tremenda responsabilidad la de los líderes y pastores, la de los 5 ministerios de la iglesia, que han sido llamados a prepararle al Señor Jesucristo una virgen pura para cuando Él regrese. Ahora usted entiende por qué quizá tanto énfasis, por qué tanta insistencia, por qué muchas veces, gloria al Señor, se manifiesta un celo de Dios por la iglesia, por la casa de Dios en los líderes y ministros. Si esto es de Dios, esto es del cielo. Pero la Biblia dice que la iglesia es la novia, oiga esto, desposada con Jesús. La palabra desposar significa que está comprometida con Él. Y en la Biblia hay un párrafo que dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Y las arras son un anticipo en el original. Son un anticipo de la herencia. Usted y yo, como si tuviéramos hoy un anillo de compromiso, estamos desposados. Aleluya. Como si se nos hubiera colocado ya un anillo de compromiso. Usted y yo estamos comprometidos con el Señor Jesucristo. La iglesia en la tierra. Vea, usted dígame algo. Para un padre de familia, ¿será importante la mujer con la que su hijo se va a casar? Imagine usted para el padre, cuando la iglesia es considerada la novia, que se ha desposado, que se ha comprometido y que ha inclusive recibido un anticipo, que es el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. Y Pablo dice: yo tengo un celo por la iglesia. Y claro, seguimos hablando de los corintios. Recuerde, era una iglesia conflictiva. El hombre tenía un celo por la iglesia. Decía, porque entienda esto, mi amado hermano, la función de un verdadero hombre de Dios no es simplemente usted darle conocimiento bíblico, es convertirlo o convertirla en una virgen pura.
Hay una gran diferencia entre ser un maestro que le imparte conocimiento a ser un ministro que ha sido llamado para prepararle como novia expectante, lista para recibir al Señor Jesucristo. Y eso es importante de aclarar. Entonces, ¿es la iglesia importante, mi amado hermano, siendo que es la virgen que se ha desposado para recibir al Señor Jesucristo? La iglesia es la novia amada de Cristo con la cual Él se unirá en el reino de Dios. Recuerde, la historia, como dije hace un momento, termina con una boda. Claro, no que termina la historia y se acaba el mundo no, ahí se acaba esta historia, comienza otra, pero esta es eterna totalmente, gloria a Dios. Pero esta historia, como está narrada desde Génesis hasta Apocalipsis, termina aquí, en este evento, la boda. Claro, ahí, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, escuche bien, para que usted entienda esto. Efesios capítulo 3, verso 10 dice algo que es bien importante: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Y escuche bien cómo Dios va a dar a conocer su multiforme sabiduría. Diga, por medio de la iglesia. No por medio de nadie más, por medio de la iglesia. Dios, gloria a Dios, dará a conocer esta multiforme sabiduría. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, Dios va a usar la iglesia para manifestarle a todos los principados y a todos los poderes de las tinieblas, a todos los poderes de la oscuridad. Pero pudiéramos tomar esta palabra de manera literal: a todos los gobiernos del mundo. No solamente principados y potestades demoníacas, sino también principados y potestades como gobernadores, como reyes, como presidentes en la tierra. Dios, escuche bien, va a usar la iglesia para que la iglesia le manifieste al mundo natural y al mundo espiritual su multiforme y gloriosa sabiduría. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Diga, Dios va a usar la iglesia. Dios va a usar la iglesia para manifestar su multiforme sabiduría en todo nivel espiritual. Todo lo que Dios, escuche bien esto, mi amado hermano. Por eso es tan importante que usted no caiga en ninguna falsa doctrina que le diga que usted no necesita pertenecer a una iglesia local. Es un grave error. Toda falsa doctrina que le diga que usted puede sobrevivir como creyente independiente o aislado de una iglesia es un error, es una mentira del diablo. Y el propósito es que usted se seque, porque todo lo que Dios va a hacer, escuche bien, en este mundo Dios lo va a hacer por medio de la iglesia. Todo lo que Dios va a hacer. Esta es una iglesia, o una iglesia local, perdón, parte de esta gran iglesia a nivel mundial. Pero todo lo que Dios va a hacer en la tierra lo va a hacer por medio de la iglesia. Y va a usar y va a usar a otra, y va a usar todo su cuerpo, que en un momento profético llamado la manifestación de los hijos de Dios, que por cierto estamos muy cerca de eso, se va a revelar. Mucha gente desgraciadamente no entiende la importancia de la iglesia en el mundo. Por eso no le da este lugar verdaderamente de importancia, de trascendencia en su vida. No entiende la importancia de la iglesia en el mundo y lo que significa pertenecer a ella. Usted no sabe lo importante, lo maravilloso, el gran privilegio de que usted y yo pertenezcamos a la iglesia del Señor Jesús. Y no me refiero solamente a esta iglesia local, ni tampoco me refiero al ministerio Maranata. Me refiero al gran y maravilloso privilegio de ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo en esta tierra. Mucha gente ve la iglesia solo como una mera organización religiosa y no la ve como es en verdad un organismo viviente lleno de la vida de Dios. Y escuche bien, el diablo ha sido efectivo en ofrecer una imagen de la iglesia como algo de lo que se puede prescindir o que se puede menospreciar. Y eso es una mentira bien grande. Vea. Usted conoce cómo Satanás opera. Satanás quiere copiar algo siempre genuino de Dios. Quiere hacer una copia de algo que es genuino de parte de Dios. Y sobre todo quiere hacer una copia de algo que es trascendental en el plan de Dios en la tierra, para crear una versión falsa. Usted
entiende ahora por qué hay tantas iglesias falsas en el mundo y por qué se están multiplicando las iglesias falsas. Si la iglesia no fuera relevante dentro del plan de Dios, entonces Satanás no la copiaría para confundir a la gente. Él crea un modelo alterno, busca crear un modelo alterno, pero sigue llamándolo iglesia. Y hay muchas cosas en esta tierra que se les llama iglesia, y yo no me refiero a las iglesias cristianas. Hoy no estoy hablando de denominaciones ni de concilios, independientemente de sus puntos de vista, etcétera. Yo estoy hablando ahora de iglesias falsas. Estoy hablando de falsas doctrinas. Satanás siempre trata de crear, cuando él ve que algo es relevante en el reino y en el propósito y en el plan de Dios, entonces él busca imitarlo y crear una versión alterna que esté pervertida y torcida y que evidentemente no produzca los mismos resultados ni te lleve al mismo lugar, con la finalidad de que la gente se confunda y le llama igual que como le llaman acá. Es más, viene un personaje mundial muy importante en la historia que será el anticristo, está aquí. Pero la palabra de Dios dice que él se va a llamar a sí mismo Jesús, o él se va a denominar Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Por qué no se denomina Pedro? ¿Por qué no se denomina Pablo? No, porque el diablo quiere hacer una copia de algo que es real y presentársela al mundo como una alternativa. Así hace con la iglesia. Por eso Jesucristo dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. El diablo ha sido efectivo en ofrecer una imagen de la iglesia como algo que se puede prescindir o se puede menospreciar, y eso es un grave error. Y mucha gente desgraciadamente se deja llevar por estas corrientes falsas. Usted no puede prescindir de la iglesia, y se lo digo con mucho amor, mi amado hermano. Usted es libre para escoger congregarse en la iglesia que usted quiera. Usted es libre. Yo no soy esa clase de pastor que se anda peleando por las ovejas, porque usted es libre. Las ovejas no son del pastor, las ovejas son de Jesús. Y usted es libre para congregarse en la iglesia que usted quiera o prefiera, siempre y cuando, mi amado hermano, esa iglesia lo haga a usted crecer. Esa iglesia lo lleve a usted a amar a Dios. Esa iglesia le enseña a usted una doctrina y una palabra que lo acerca a Dios y no lo aleja de Dios. Claro, hay que ser muy puntuales en este asunto, porque si usted de repente, yo tengo gente que lo cambian de ciudad, lo cambian de trabajo a otro estado, etcétera, etcétera. Tengo muchos casos así, vienen y me dicen: pastor, me tengo que cambiar de estado, me siento triste porque yo no voy a poder venir a la iglesia. Yo siempre les digo: búscate una iglesia que te inspire, que te motive, que te guíe a amar más a Dios. Si una iglesia no te inspira, no te motiva, no te guía a amar más a Dios y a tener una relación más profunda con Jesús y con el Espíritu Santo, probablemente esa no es la iglesia que tú necesitas. Pero usted es libre de ir a cualquier lugar. El asunto es, mi amado hermano, que si un día usted toma la decisión incorrecta de alejarse de la iglesia, como yo decía hace algunas reuniones atrás, porque usted se ofendió con una persona, porque usted se ofendió con un líder, y usted tuvo un problema con alguien, con una persona, pero usted se alejó de la iglesia, no se alejó, buscaba alejarse de una persona, pero finalmente se empezó a alejar de la iglesia y ya no se congrega. Y usted se aísla y se va a su casa, y usted empieza a decir cosas como: Dios está en todas partes. La gente siempre dice lo mismo cuento. Dejan de congregarse, dejan de asistir a la iglesia, y entonces empiezan a decir, a justificarse: Dios está en todas partes, Dios puede estar en mi cuarto, Dios puede estar, sí, Dios puede estar en tu cuarto, pero Dios te eligió, te llamó, te escogió para que tú fueras parte de su iglesia en la tierra. Gloria al Señor. Y esto es bien importante, mi hermano, que podamos aclararlo, podamos dejarlo como un clavo bien clavado. Lejos de la iglesia de Jesús nos vamos a secar. Yo dije: lejos de la iglesia de Jesús nos vamos a secar. Porque aún el mismo salmo que habla acerca del aceite que fluye, dice la palabra de Dios que fluye en la congregación de los santos, o en la unidad de los hermanos. Se refiere a la iglesia, desde la cabeza y hasta las faldas de la vestidura de Aarón. Se refiere a la iglesia. El aceite que Dios derrama sobre la tierra es un aceite que se derrama sobre la iglesia de Jesús. Allá afuera no hay aceite, lo que hay es mentira, lo que hay es engaño. Y claro, allá puedes buscar a Dios,
Pero ¿sabes algo, mi amado hermano? El Espíritu Santo siempre te va a agarrar de allá y te va a traer para acá de regreso. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Él nunca te va a decir: estás bien, lo que te hicieron lo entiendo, vámonos, tesoro. No, Él te va ahí, cuando tú lo invocas y cuando tú te quebrantes y cuando tú te humilles ante Él, Él va a venir, porque tú eres su hijo. Pero te va a venir y te va a agarrar de la mano y te va a convencer de que tú tienes que venir de regreso otra vez. ¿A dónde? ¿A dónde? A la iglesia. Dale un aplauso a mi Jesús, por favor. He hablado de algunos puntos relacionados con la identidad. Quiero hablar ahora de algunos puntos relacionados con los beneficios. ¿Usted cree que hay beneficios por ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Muchísimos, mi hermano. Yo solamente voy a mencionar algunos que yo encontré, pero hay muchos más. En Mateo capítulo 16, verso 18, leemos una de las declaraciones más importantes de Jesús relacionadas con la iglesia, que hay que prestarle mucha atención. La palabra de Dios dice, Jesús está hablando con sus discípulos y específicamente se dirige a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, yo he aclarado esto en algunas ocasiones, pero es importante que lo vuelva a aclarar. Jesús no estaba diciendo que Pedro iba a ser la roca en la cual él iba a edificar su iglesia. Ningún hombre, ningún ser humano es capaz de sostener la iglesia de Jesús. Solamente el mismo Jesús. Ya lo dijo Pablo en una de sus cartas: ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No se refería a que Pedro se iba a convertir en la roca sobre la cual Jesús iba a construir la iglesia. No, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro estaba relacionado con lo que sucedió antes, cuando él preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el profeta, otros dicen: ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro levantó la mano y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo miró a él, y ahí empieza esta conversación, y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esta revelación de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, aleluya, gloria a Dios, sobre esta roca, la roca del Cristo, aleluya, el Hijo del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia. Y él dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Jesucristo nunca dijo que Pedro iba a ser en lo que él iba a edificar la iglesia. Él nunca lo dijo. Solo inventó la religión tradicional para entonces crearse un sistema de liderazgo que usted conoce ya. Y eso no es así. ¿Sabe cuál es uno de los más grandes beneficios? Uno de los más grandes privilegios de ser parte de esta iglesia del Señor Jesucristo, que Jesucristo mismo dijo: yo voy a defender esta iglesia y yo mismo voy a pelear por ella, aleluya. Él dijo: yo la voy a edificar. ¿Sabe? Jesucristo, y escúcheme bien, mi amado hermano, Jesucristo no está comprometido a edificar nada sino la iglesia en la tierra. Gloria al Señor. Él dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Y no solamente eso, él dijo: las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Sabe? A lo largo de toda la historia de la iglesia, cuántas veces han tratado de destruirla, de aniquilarla, han estado muy cerca, pero Jesús siempre ha cumplido su palabra. Él ha guardado su iglesia y las puertas del infierno no han podido detenerla. No solamente eso, en el día de hoy, mi amado hermano, tanto Satanás no ha podido destruir la iglesia, que hoy la iglesia es más numerosa que nunca en la historia de la humanidad. Den un aplauso a mi Jesús. Nunca como hoy en la historia la iglesia es más numerosa. La iglesia de Jesús. Quiere decir que Jesucristo ha cumplido su palabra.
Y cuando tú tienes esta revelación de que ser parte de la iglesia no es solamente pertenecer a una iglesia local o asistir a una reunión los domingos para oír una palabra de Dios, no, es ser parte del plan y el propósito de Dios en la tierra. Y Jesucristo dijo: esto es tan importante, vea, este asunto de la iglesia es tan importante que dijo: yo mismo la voy a edificar. Y no solamente eso, yo la voy a cuidar. Las puertas del infierno, dijo, no van a prevalecer contra ella. Somos la iglesia, diga, somos la iglesia de Jesús. Las puertas del infierno no pueden prevalecer. ¿Cuántas veces el diablo ha atacado esta iglesia? Pero yo siempre digo algo: si esta iglesia fue idea de Dios, mi amado hermano, no hay diablo ni demonio que la pueda destruir y que la pueda detener. Podrá intentarlo, y lo ha intentado muchas veces, pero si esta iglesia local, Maranata Zapopan, verdaderamente nació en el corazón de Dios, quiero decirle algo: no hay diablo ni demonio que la vaya a poder detener. Al contrario, si nosotros tenemos esta revelación de que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra esta iglesia, nosotros podemos remontarnos a niveles donde nunca imaginamos llegar antes como iglesia local. Gloria al Señor. Pero yo necesito que usted, mi amado hermano, pueda abrirme su corazón para que yo le implante en su espíritu esta revelación de quién es esta iglesia y la iglesia de Jesucristo en el mundo. Gloria a Dios. Porque entonces usted va a entender por qué hay que amar esta iglesia como Jesús la amó. La amó tanto que se entregó por ella y derramó hasta la última gota de su sangre. Diga: Jesús es la roca sobre la cual la iglesia está edificada. Nunca Pedro fue llamado a eso. Pobre Pedro, le atribuyeron algo que él no podía sostener. ¿Qué hombre va a poder sostener algo como esto si no es el mismo Jesús? Ahora, hablando acerca de los múltiples beneficios, Efesios capítulo 2 verso 19, una de las cosas más dulces que usted va a poder escuchar en toda su vida, relacionadas con la iglesia y el plan de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Diga: yo soy miembro de la familia de Dios. Y esto es tremendo porque tiene una connotación de legado bien importante. Yo pudiera predicar un solo mensaje de este punto, porque todos nosotros pertenecemos a un árbol genealógico manchado por la maldición. Su genética natural está contaminada por el pecado. En su línea generacional hubo brujos, adúlteros, hechiceros, ladrones, asesinos. Mire, si usted le cuenta para arriba, quizá usted se encuentra con el mismo algún asesino en serie por allá del siglo pasado. Nuestra genética humana, nuestra genética biológica está contaminada por el pecado y la maldición. Es más, el pecado viaja a través del ADN, y no importa que los microscopios no lo puedan ver, pero el ADN que fue descubierto por el hombre es la línea que traza el pecado también, la línea que traza la maldición, la línea que traza esa herencia corrupta desde Adán, y que solamente, escuche bien, solamente Jesucristo puede romper. ¿Sabes algo? La palabra de Dios dice acerca de aquellos que hemos creído en Jesús: hemos sido desgajados del olivo silvestre. Y el olivo silvestre representa a Adán y su herencia de pecado. Pero dice: ahora hemos sido injertados en el buen olivo. Y el buen olivo es Jesucristo. Mire, por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo, espiritualmente usted y yo hemos sido injertados en una genética diferente a la de nuestros ancestros. Por eso dice la palabra de Dios que hoy usted y yo somos miembros de la familia de Dios. Y yo quiero presentarle algunos de mis familiares en esta línea genealógica. Uno de ellos se llama Abraham. ¿Usted sabía que Abraham era mi pariente? Pastor, yo no sabía que usted era judío.
no era hasta que me injertaron. Y entre mis parientes está Abraham, tanto así que lo podemos llamar Padre Abraham, porque es como nuestro ancestro. Alguna gente le llama padre al chimpancé. Yo le llamo Padre Abraham. Aleluya. Gloria al Señor. Algunos de mis ancestros, el profeta Elías. Ahora entiende ese fuego. Algunos de mis ancestros, gloria al Señor, el rey Josías. Es uno de mis héroes de la Biblia. Espíritu. Dice la palabra de Dios, mi hermano. Mire, es que esto no es poesía bíblica. Dice que usted y yo ahora somos miembros de la familia de Dios. Usted y yo hemos sido injertados. Mire, mi hermano, a través de su herencia biológica viaja la enfermedad. Es probable que usted tenga familiares que han muerto de infartos o de diabetes, o que han sido drogadictos, o que hay una línea generacional de divorcios, o de lo que usted quiera, mi amado hermano. Sabe que yo conozco cristianos que tienen miedo de una enfermedad que se manifiesta comúnmente en su familia. Tienen miedo de ellos también tener un ataque cardíaco porque su abuelo tuvo un ataque cardíaco y su bisabuelo tuvo un ataque cardíaco. Tienen miedo de padecer diabetes porque la mamá, la abuelita, la bisabuelita, todos han tenido. Y como todos han tenido, pues eso significa también médicamente, científicamente, que yo pues soy prácticamente muy vulnerable a padecer exactamente lo mismo. Tengo una palabra de Dios para ti: no y 1000 veces no. Tú no tienes por qué seguir cargando con la herencia de maldición de tus ancestros, porque en Cristo Jesús, a través de la iglesia, has sido injertado en un ADN diferente. En este ADN, mi amado hermano, viaja la sangre de los hombres y mujeres de Dios que han hecho la voluntad de Dios a lo largo de toda la historia. Y no solamente eso, en este ADN viaja la sangre de Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos. Alguien aquí le puede dar un aplauso a mi Señor. Por eso yo no recibo ninguna maldición. Por eso yo no recibo ninguna herencia pecaminosa. Yo la he hecho fuera en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios dice que estaba escrito en la escritura que era maldito todo aquel que fuera colgado de un madero. Bueno, pues Cristo Jesús se hizo maldición para que la bendición de Abraham fuera hasta los creyentes de nuestro tiempo. Así que si yo tengo una herencia hoy, no es la herencia de mis ancestros naturales, sino la herencia de mis ancestros espirituales. Ahí viaja bendición, aleluya. Ahí viaja sanidad, aleluya. Ahí viaja prosperidad, aleluya. Ahí viaja vida eterna, mi amado hermano. ¿Cómo no va a ser un gran privilegio ser parte de la iglesia si Dios nos considera como miembros de su familia? Dejemos de leer la Biblia como si fuera poesía, mi hermano. Y claro, hay lo que se llama libros poéticos, pero no me refiero a eso. Me refiero a que la gente cree que esos son pensamientos bonitos que a alguien se le ocurrió. No, son realidades espirituales que si tú te apropias de ellas, te van a cambiar la vida para siempre. Yo no estoy bajo maldición. Yo estoy bajo la bendición. Este es uno de los más poderosos de lo que yo le pueda contar. Ahora, hablando de algunos otros privilegios, Colosenses capítulo 2, versos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: nadie os prive de vuestro premio, de vuestro galardón, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Jesús es la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Dice la palabra de Dios: nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Yo nunca he visto un brazo desprendido de un cuerpo crecer.
está diciendo que el crecimiento está totalmente relacionado con la unidad del cuerpo. Mire, mi amado hermano, el ejemplo más claro lo tenemos aquí. Estas flores, unos días atrás, estaban conectadas a una planta. Y mientras estas flores estuvieron conectadas con esa planta, estas flores estaban conectadas a un fluir de vida. Estaban conectadas a un fluir de nutrientes, a un fluir de energía, a un fluir de vida. Sin embargo, todos sabemos que pues el negocio de las flores es muy bueno, ¿verdad? Las cortaron, las mantuvieron en refrigeración y en agua por algún tiempo y después las vendieron y aquí están. Están destinadas a morir. Así como usted las ve, están destinadas a morir. Todas, absolutamente. De todas estas flores, ni una sola va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque las desconectaron de su cuerpo. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Porque uno de los grandes beneficios que nosotros encontramos al ser parte de la iglesia es que encontramos, escuche bien, desarrollo y crecimiento personal, espiritual, dentro del plan y el propósito de Dios, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra familia. Si usted se conecta bien, mi amado hermano, usted puede encontrar un crecimiento que usted nunca iba a lograr en sus propias fuerzas. El crecimiento de cada creyente está ligado, está conectado directamente por la iglesia. La Biblia dice que en virtud de quien todo el cuerpo tiene una cabeza, la cabeza es Jesús. El cuerpo es la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que esta iglesia se nutre por causa de la unidad de las coyunturas y los ligamentos. Vea hasta dónde se ve la unidad. No es que simplemente, oiga esto, el cuerpo está conectado como en los muñecos. ¿Usted le ha quitado alguna vez un brazo a un muñeco y usted ve que nada más lo que tiene ahí es un orificio que se conecta a una formación ahí, pero está enganchado? Aquí no habla de estar enganchado, aquí habla que hay coyunturas, oh Padre Santo, y ligamentos. Hay cosas más allá de simplemente estar enganchado. Hay mucha gente que está enganchada en la iglesia nada más, pero le hace falta conectarse espiritualmente. Aquí dice que hay coyunturas, que hay ligamentos. No solamente eso, hay músculos, hay arterias, hay venas en un cuerpo. Eso es lo que verdaderamente nos conecta y es lo que verdaderamente provoca que la sangre, los nutrientes, las conexiones en todo nuestro cuerpo tengan esta capacidad de llevar vida a todo lugar. Hasta la uña más pequeña, hasta el cabello. Si tú te quedas con un solo cabello, esperamos que no, ese cabello conectado tiene vida. Y si tú lo dejas crecer, va a crecer, Aleluya. Aunque solo sea uno, pero si está conectado, va a crecer. Va a crecer. Ahora, en Efesios capítulo 4, verso 11, leemos otro de los grandes beneficios dentro de la economía del propósito de Dios, dentro de la economía de la iglesia. Escuche esto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Vea la función que tienen estos 5 ministerios: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Mi amado hermano, uno de los privilegios de ser parte de la iglesia del Señor es que somos puestos bajo el cuidado de líderes espirituales que han sido escogidos por Dios para llevarnos a un estado de perfección, a un estado de madurez. Somos puestos bajo el cuidado de un pastor, somos puestos bajo el cuidado de un líder. Si usted tiene cierta aversión hacia la autoridad, que es más bien un conflicto personal
un problema que tuvo con los padres, o un problema que tuvo con alguna figura de autoridad en su vida, que esto a usted le resulte un poco difícil, este concepto de ser guiado, de ser liderizado, de ser entrenado, de ser formado por un pastor, por un líder. Sin embargo, dentro de la economía de la iglesia, dentro de la economía del plan y el propósito de Dios en la tierra, esta persona, estos líderes juegan un papel muy, pero muy importante. Tú necesitas un pastor. Y toda persona que nace en el reino de Dios necesita un pastor. Dios mismo estableció a los pastores, Dios mismo estableció a los apóstoles, Dios mismo estableció a los evangelistas, Dios mismo estableció a los líderes. Y sabe algo, hay gente que refuta hoy, por ejemplo, el ministerio apostólico, porque dice que ya los apóstoles ya no pertenecen a esta dispensación. Pero si usted sigue leyendo en este verso, la Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Y sabe algo, la iglesia todavía no ha llegado ahí. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a la estatura del varón perfecto. Y no hemos llegado ahí. Así que hasta que no lleguemos ahí, seguirán siendo necesarios los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y edificar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Usted, mi amado hermano, necesita un pastor. Yo tengo un pastor. El pastor tiene un pastor. Sí, Señor. Y es muy bueno. Yo tengo un pastor. Y usted necesita un pastor. Y toda persona que se dice cristiano necesita un pastor. Y los mayores errores, los mayores descarríos de muchas personas están relacionados con no tener una debida conexión con un pastor en su vida. No hay nadie que los supervise, no hay nadie que los instruya, no hay nadie que los forme, no hay nadie que los enseñe, no hay nadie que los corrija. Por eso la gente anda haciendo locuras. Y una de las cosas que muchas personas hacen cuando quieren vivir su vida a su modo es que se alejan de una persona como esta. Es una regla. Ahora, sigamos adelante. En Hechos capítulo 2, versos 44 y 47. Todos los que habían creído estaban como juntos. No estaban separados, estaban juntos. Si tú te estás separando, algo no anda bien. Dile a tu hermano de al lado: si tú te estás separando, algo no anda bien. Y no le eches la culpa a los hermanos ni al pastor, porque es asunto tuyo. Ve, hay un fenómeno bien interesante en la iglesia. Alguna gente de repente, por alguna razón, se dañó su corazón, cometió un pecado, se sintió o algo, se empieza a aislar del cuerpo. Sigue presente, pero está aislado del cuerpo. Y luego de repente, cuando está aislado del cuerpo, la persona se aisló voluntariamente. Nadie lo aisló, nadie lo rechazó, se aisló voluntariamente. Entonces ahí el diablo lo empieza a atacar. Ya no te aman, ya no te quieren, te señalan. Y entonces la persona termina yéndose de la iglesia y diciendo que no lo amaron, que lo trataron mal, que no lo ayudaron, pero en realidad, mi amado hermano, el problema comenzó cuando tú, por alguna razón, te empezaste a aislar del cuerpo. Y aunque por un tiempo las personas están en la iglesia todavía, pero están completamente aislados. Y entonces ahí es donde el enemigo los ataca. Ya ves, tienen algo contigo, están enojados contigo, esto, aquello, el otro, y terminan yéndose y diciendo: es que no me amaron, bla, bla, bla. Siempre es el mismo patrón. Y es bien interesante que ese patrón siempre se repite casi siempre de la misma manera. Por eso, mi amado hermano, dile al que está a tu lado: no te aísles del cuerpo. Porque todos los que habían creído estaban ¿cómo? Todos los que habían creído estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Juntos, porque esa es la manera en la que Dios nos quiere, juntos.
todos los que habían creído estaban juntos. Y no solamente eso, vea, no es que los metieron todos a una caja. Usted puede estar junto con alguien y no estar conectado con ese alguien. Dice que tenían en común todas las cosas, es decir, estaban juntos, pero estaban conectados los unos con los otros. Estaban juntos, pero estaban conectados los unos con los otros. Tanto así que tenían en común todas las cosas. Y escuche, la cosa se puso pero tan ungida que comenzaron a vender sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, había gente pudiente, había gente económicamente bien, tenía 2 o 3 propiedades, vendían una propiedad, traían el dinero a la iglesia para que se repartiera a aquellas personas que tenían necesidad. Vea qué conexión había los unos con los otros. No había estatus social, no había posición económica, no había rangos clasistas dentro de la congregación. No, estaban conectados. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo. Diga unánimes. La palabra unánime es con un mismo ánimo. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y claro, a esta clase de iglesia el Señor le añadía cada día los que habían de ser salvos, porque era una iglesia saludable. Saludable. ¿Y sabe qué maravilloso es? Dice que comían juntos, partían el pan, estaban unánimes en el templo, tenían las cosas en común, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe que este es el mejor entorno para que nuestros hijos crezcan? Mire, mi amado hermano, no hay mejor entorno para que nuestros hijos crezcan que la iglesia. Mis hijas prácticamente nacieron en la iglesia. Yo creo que desde que tienen uso de razón han estado en la iglesia. Eso ha sido muy bueno porque ellas han podido, gloria al Señor. Claro, no es que queremos aislar a nadie, no. Para mí, creo que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tienen que desarrollar esta capacidad. Es decir, son parte de la iglesia, pero tienen una identidad que los mantiene firmes aún en medio del sistema. Porque hay lugares donde le dicen: no lo metas a la escuela, no lo metas a la prepa, no lo metas a la universidad, porque se va a descarriar, se va a perder. Eso quiere decir que probablemente esta persona no tenga una adecuada formación. Porque una persona que ha desarrollado una formación, una identidad cristiana, mi amado hermano, aunque sea un joven, un adolescente, un joven adulto, en el mundo, aún en medio de la maldad, aún en medio de una corriente contradictoria, se mantiene firme, y aunque tiene sus luchas, ahí es donde aprende a depender de Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero no hay mejor entorno, mi amado hermano, en el cual nuestros hijos crezcan en un ambiente de bien, si no es en este entorno de la iglesia. La iglesia le brinda un entorno a nuestros hijos para que se desarrollen patrones de conducta y de pensamiento en sus vidas, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al plan y al diseño de Dios. Son instruidos en las diferentes áreas de su vida por medio de la palabra. Por eso el papel que juegan los maestros en la escuela dominical, trabajando con los niños. Muchos de estos jovencitos que nosotros tuvimos atrás, que eran unos niños en la iglesia, muchos de esos niños que crecieron recibiendo escuela dominical y viniendo a la iglesia, hoy son los jóvenes que están sirviendo. Son los jóvenes que están sirviendo. Por eso, mi amado hermano, uno de los peores errores que usted puede cometer es aislar a sus hijos de la iglesia. No dejar que vayan a escuela dominical, por ejemplo, o no dejar que interactúen. Digo, yo sé que alguna gente es un poco no sé, muy sobreprotectora con sus hijos, pero ese es el mejor ambiente. Este es el mejor ambiente. La iglesia, diga, la iglesia es el mejor ambiente para nuestros hijos. Y es mejor que ellos encuentren sus amigos aquí y hagan sus amigos aquí, y que la base de sus amistades sea de jóvenes cristianos o de adolescentes cristianos. Porque allá afuera hay un montón de gente, mi amado hermano, que se quiere hacer amigo o amiga de tu hijo o de tu hija, y que definitivamente no va a ser una buena influencia. Por eso los padres tenemos que estar
pendiente de nuestros hijos. Estoy terminando. Pertenecer a la iglesia, vea, hablando de los beneficios, nos identifica como creyentes genuinos. Vea esto, una vez vino aquí un hombre que me dijo, se presentó al final de la reunión: ¿qué tal, pastor? Bendiciones. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo está? Fíjese que yo soy pastor. Ah, amén, gloria a Dios. ¿Y dónde está su iglesia? No, no tengo iglesia. Pero ¿usted tuvo una iglesia o tenía una iglesia en algún lugar? No, pues nunca he tenido una iglesia. Ni tengo una iglesia ahora, nunca he tenido una iglesia. Yo dije, bueno, él cree que es pastor, pero no es pastor. Está aquí. Porque un pastor, ¿qué tiene? Ovejas. Es decir, había un problema ahí. ¿Qué identifica a un pastor? Una congregación. Ahora, ¿qué identifica a un creyente que es parte de la iglesia? Está aquí, mi amado hermano. Dice, yo soy cristiano, pero usted no va a ninguna iglesia. Yo digo, ¿cristiano de qué? ¿De cuál? No, yo no creo en la iglesia. Ah, he escuchado eso también. Yo no creo en la iglesia. No, tú tuviste un problema con una congregación local y estás marcando todo un diseño de Dios por causa de un problema personal con unas cuantas personas. Tengamos cuidado con esto. Ser parte de la iglesia nos identifica como creyentes genuinos. Soy cristiano y pertenezco a una iglesia, gloria a Dios. Ahora, ser parte de la iglesia nos proporciona una familia espiritual que nos apoya y nos alienta en nuestro caminar en Cristo Jesús. Yo ya no me acerco a las personas porque me defraudaron. ¿Cuántos te defraudaron? Uno. Vea, todos estos problemas, todas estas etiquetas que la gente pone porque no sabe resolver sus asuntos personales. Tuviste un problema con una persona y ahora ya no te quieres acercar a ninguna otra. Ya no quieres conocer más personas. Ya no quieres conectarte con más familias. Ya no quieres acercarte a otros matrimonios. Ya no quieres relacionarte con tus demás hermanos porque alguien te falló. Mi amado hermano, esto es parte del crecimiento. ¿Sabes? Si hay un lugar donde tú puedes aprender a amar, a perdonar y a ser tolerante, es aquí. ¿Cómo tú vas a aprender a amar si nunca tienes un conflicto personal con ninguna persona? ¿Cómo tú vas a aprender a tolerar si nunca tienes que lidiar con una de estas personas que son difíciles de lidiar? ¿A ti no te ha tocado que hay gente que tú dices, oye, esta gente yo no la quiero cerca porque es muy problemática? Bueno, es probable que esa persona esté cerca de tu vida para que tú aprendas a desarrollar algo que se llama tolerancia, aceptación, misericordia, amor. Hasta el más difícil Dios lo puede usar para que tú crezcas. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, mi amado hermano, tenemos a nuestro alrededor personas, matrimonios, jóvenes, familias, todo tipo de personas. Hay una familia espiritual que nos apoya y que nos alienta en nuestro caminar con Cristo. Ahora, el ser parte de la iglesia nos da un lugar para descubrir y usar nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado. La iglesia es un lugar muy propicio para que tú puedas descubrir los dones, los talentos y las habilidades que tú has recibido, y escúchame, de parte de Dios. No son tuyas, son de parte de Dios. Así que si Dios te dio un talento, una habilidad, mi amado hermano, no creas que eres el especial. Dios te lo dio para su gloria, aleluya, para que sirvas a Dios y para que, gloria al Señor, dale gracias a Dios y use ese don y ese talento para glorificar el nombre de Jesucristo. Pero la iglesia es un lugar que te ayuda a descubrir tus dones y talentos. Ahora, ser parte de la iglesia te coloca bajo la protección espiritual de líderes consagrados. Si tú no entiendes el concepto, gloria a Dios, cobertura, es bien importante que tú entiendas esto. El tú estar sujeto, el tú pertenecer a una iglesia local y estar sujeto al liderazgo de un pastor te brinda algo que se llama cobertura espiritual. Cuando ese pastor ora por ti, por tu familia. Alguien está aquí, gloria a Dios. Tú estás bajo una protección, bajo una cobertura espiritual. Hay protección sobre tu vida porque tú estás bajo autoridad, y en el momento en el que tú te
dentro del plan y el propósito de Dios, en el momento en el que tú te sujetas a una autoridad establecida por Dios, en ese momento tú estás completamente cubierto bajo la protección de Dios. Por eso las mujeres en la iglesia se deben someter a su esposo para estar bajo la cobertura. Por eso los creyentes en la iglesia tienen que sujetarse bajo la autoridad de un pastor, pero también tienen que sujetarse bajo las autoridades que el pastor mismo ha establecido. Claro, a menos de que esa autoridad te indique que vayas en contra de lo que el pastor enseña o dice, o la palabra dice. Y nos da también esta posibilidad, esta capacidad de nosotros poder creer por cosas en la tierra, metas, visión, todo este evangelismo que estamos organizando, todo este tipo de actividades. Ayer tuvimos una actividad maravillosa de mujeres, casi 200 mujeres ayer, gloria a Dios. Todo este tipo de cosas te ayudan a ti a ser parte de algo que desarrolla tu fe y tu visión para ser parte de cosas que bendicen tu generación. Asistir a las reuniones constantemente nos ayuda a centrar nuestra vida en Dios. El tiempo de adoración nos enfoque hacia Él. Exponernos a su palabra nos forma y nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. El compañerismo nos motiva y nos inspira, y el liderazgo nos enseña, nos corrige, nos apoya y nos sostiene. ¿Usted había pensado en todo esto? Y termino con las responsabilidades, porque así como es un privilegio y hay múltiples beneficios, también hay responsabilidades. Diga responsabilidades. Las voy a decir rápido porque en cada una tengo un verso. Pero la primera de ellas es compartir la responsabilidad de la iglesia. Usted es un consumidor hasta que usted crece, y entonces ahora usted también comienza a producir. Amén. Usted no pertenece a una iglesia para que lo estén alimentando toda la vida. Usted pertenece a una iglesia para que lo alimenten hasta el momento en el que usted pueda crecer, y entonces ya usted también pueda ser parte de la producción o de la productividad de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Escribí algo por ahí en Facebook, que pertenecer a una iglesia no es simplemente venir y que nos alimenten y ponernos gordos de tanta palabra, y que después Jesús regrese por nosotros y nos tenga que llevar con grúa. No. Dios te ha llamado a la iglesia para prepararte para servir. Por eso te digo, escucha el mensaje del viernes. Para prepararte para servir en su plan, para servir en su proyecto. Hay que compartir la responsabilidad de la iglesia. ¿Cómo yo puedo hacer eso, pastor? Bueno, una de las cosas más importantes: orar por su crecimiento, orar por su protección, orar por su salud, orar por sus líderes, orar para que la iglesia, gloria a Dios, esté sana, esté guardada, esté protegida, crezca, sea influyente, etcétera, etcétera. Dios te pondrá en el corazón, y quizás ya lo ha hecho, el que tú ores por tu iglesia. Cuando tú amas tu iglesia, tú oras por tu iglesia. Ay, padre, yo no sé qué pasa, siempre menciono la palabra oración y hay un silencio. ¿Por qué será? Tú oras por la iglesia que tú amas. También comparte la responsabilidad de la iglesia cuando tú invitas a otras personas a asistir. ¿Cuántos han sido bendecidos en la iglesia? ¿Cuántos han sido bendecidos? Yo no levanto la mano porque me voy a comprometer. Quizás es lo que te hace falta, mi hermano, que te comprometas. Pero cuando tú invitas a otras personas: oye, te quiero invitar a una reunión este próximo domingo, te quiero invitar a aprender más de la palabra de Dios, te quiero invitar a mi iglesia. Nunca dejes de invitar gente a la iglesia, mi amado hermano. Tú no sabes cuánta necesidad hay a tu alrededor de gente que quiere oír, que necesita oír, que es urgente que oiga lo que tú oyes cada semana, o 2 veces a la semana. ¿Cómo comparte la responsabilidad de la iglesia, mi amado hermano? Cuando te interesas en los demás. Mira, una de las cosas que yo hacía cuando yo me convertí, y esto fue algo que nadie me enseñó. Cuando yo estaba en la iglesia, todavía ni tenía ni ministerio ni nada, pero yo tenía un interés por las personas que asistían a la iglesia, y de repente yo veía que alguien nuevo aparecía por ahí, y yo lo miraba, veía cómo se comportaba, veía su reacción ante la palabra, estaba como pendiente de él. Y al final, cuando se iba, si yo veía que nadie se le acercaba, yo me le acercaba. Y escuche bien, esto no me lo pidió nadie, ni el pastor, ni nadie me lo pidió. Yo sentía que era importante hacer eso. Y yo iba con la persona: ¿y qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? La primera vez que nos visitas. Sí, ¿qué te pareció? O sea, trataba en alguna manera de aportar, de cooperar y de saber si esa persona tenía alguna duda o había algo que probablemente yo pudiera hacer para que esa persona se pudiera conectar. Pero ¿qué sucede, mi amado hermano? Que cuando no entendemos que como creyentes y como miembros de una iglesia también tenemos responsabilidades, nos desentendemos y solamente pensamos en nosotros. Y no nos damos cuenta de que hay gente que necesita una amistad sincera y que tú puedes ser esa amistad. ¿Alguien está aquí? Hay gente que necesita un saludo, un abrazo. Y claro, usted pudiera pensar, bueno, para eso están los diáconos. ¿Y tú qué vas a hacer, mi hermano? Te vamos a engordar y te vamos a mandar en grúa para el cielo, gloria al Señor. Mire, y escuche bien, porque algunas personas tienen este razonamiento: es que a mí nadie me ha invitado a servir. Usted no necesita un nombramiento para servir. Es más, usted no necesita un título, un nombramiento, un cargo, como dice el apóstol Bertucci. Usted no necesita un cargo, lo que necesita es una carga por alguien. Entonces, nosotros servimos a Dios cuando oramos. Perdón, nosotros cooperamos o compartimos la responsabilidad de la iglesia, nos identificamos. Claro, hay gente que viene y nos identifica hasta unos días, se va, esto no es el lugar. Bueno, respetamos eso, pero usted vino, usted dijo, este es el lugar, esto es de bendición, es tiempo de que yo haga algo, aleluya. Y no necesariamente esperar a que alguien me nombre algo, me pongan un título, me pongan un cargo, me den una responsabilidad. No, simplemente, mire, yo puedo orar por esa iglesia, yo puedo invitar a mis compañeros del trabajo, a mis vecinos, yo puedo estar invitando gente a la iglesia, yo puedo estar de repente pendiente en la iglesia si hay alguna necesidad, si hay alguna situación. Mire, usted pudiera pensar, hay gente que de repente se siente y empieza a ver la iglesia y uy, aquí hace falta algo. Esa pared no está bien pintada, por ejemplo. Entonces la gente dice, uy, el pastor ni se fija. Y quiero decirle algo, tiene razón, no me fijo, pero usted sí. Y hay gente que viene y me dice, mire, ¿qué cosas? Pastor, he notado, por ejemplo, que hay un problema en uno de los baños. ¿Sabe? Yo ni lo había notado. ¿Usted cree que yo lo noto todo y lo sé todo? No. Y esta persona me dice, ¿sabe qué? En la semana me voy a venir y lo voy a arreglar y voy a comprar la... Yo digo, wow. Ese es el tipo de personas que dice, hey, yo quiero hacer algo y puedo hacer algo. Yo puedo ser parte de este compromiso, yo puedo ser parte, yo puedo compartir la responsabilidad, gloria al Señor, y puedo ser parte de esto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Porque claro, es muy fácil decir, bueno, está esto mal, está aquello mal, está lo otro mal. Yo sé, no somos perfectos, puede haber muchas cosas mal, pero si usted lo vio, es probable que quizás Dios quiera usarlo usted para corregirlo. Estoy hablando de asuntos, cosas aquí de local, etcétera, etcétera. O ver a alguien por ahí solo, que nadie lo saluda, pasa y acercarse y saludarlo, bendecirlo, darle una bienvenida, invitarlo a no dejar de venir, motivarlo a que siga asistiendo para que conozca a Dios y a Jesús. Hablando de las responsabilidades de la iglesia, también tenemos que entender que debemos proteger, escuche esto, la unidad y la salud de la iglesia. No sea una piedra de tropiezo en la iglesia. Usted tiene que ayudar a proteger la unidad y la salud de la iglesia. Y quiero decirle algo. Hay personas que siempre están generando conflictos y problemas. Siempre están hablando mal de este, de aquel, del otro. Siempre están viendo, siempre están como muy pendientes a este tipo de cosas, muy sensibles a la crítica, a la murmuración, etcétera, etcétera. Yo les doy un tiempo y yo los veo y yo digo, yo tengo la esperanza de que Dios haga algo. Pero hay gente que no cambia. Yo sinceramente prefiero que esa persona no esté, por salud de todos los demás. Escuche bien, por salud
de todos los demás. Nosotros, escuche esto, tenemos que proteger, diga proteger, la unidad y la salud de la iglesia. Tenemos que ser defensores de la unidad, diga defensores de la unidad. ¿Cómo hacemos esto? Número uno, caminando en amor hacia los demás miembros. Esto es un mandamiento de Jesús, caminando en amor y perdón hacia los demás miembros, gloria a Dios. Pero también puedo proteger la unidad de la iglesia negándome a los chismes, a las críticas y a la murmuración. ¿Sabe? Hacen falta valientes en las iglesias que sean capaces de decir: ¿sabes qué, mi hermano? Discúlpame, pero a mí no me cuentes esas cosas. Yo creo que no es correcto lo que tú estás haciendo. Deberías de hablar con los pastores. ¿Cuántos valientes se van a levantar? Que le estén hablando de su hermano. Mire, qué triste es que alguien se pueda sentir cómodo con usted platicándole un chisme, porque eso habla de quién es usted también, o cómo lo ven a usted. Qué triste es que alguien se pueda sentir cómodo platicándole un chisme. Oye, ¿ya supiste la del pastor? ¿Cuál del pastor? Pues inventan una, porque ¿cuál hay? ¿Cuál? ¿Cuál me halla? ¿Qué me halla? ¿Qué me sabe? ¿Qué me conoce? No tengo changos en el ropero. Claro, si se acerca muy de cerca, pues sí me va a ver ciertas imperfecciones. Es normal. Soy una persona, soy un ser humano. Pero se necesitan valientes que sean capaces de decir: ¿sabes qué, mi hermano o mi hermana? Yo creo que no es correcto lo que estás haciendo, que estés hablando de la hermana, del líder, de quien sea. ¿Por qué no vas mejor? Te aconsejo y platicas con los pastores. ¿Sabes qué va a pasar? Esa persona nunca más te va a volver a decir nada. Eso, pastor. Nunca. Parar. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Sabes qué es ser un pacificador? Parar el fuego donde sea que tú lo hayas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hubo un tiempo cuando los jóvenes estaban destruyendo unos a otros con chismes y cuentos y cuanta cosa. Y yo decía: Padre, ¿por qué no levantas un joven que sea valiente y que sea capaz de decir: hey, esto no está bien? No podemos, no estamos haciendo correcto. ¿Por qué no mejor oramos? ¿Por qué no mejor pacificamos? ¿Por qué no mejor trabajamos juntos en levantar a los demás jóvenes? Gloria al Señor, aleluya. Y te voy a decir algo con todo respeto, mi amado hermano. Si a ti ya no te interesa trabajar, eso significa que te hiciste viejo. Si ya no tienes un interés en sumar y en cooperar y en trabajar para levantar la obra de Dios, no la obra de un hombre, te hiciste viejo. Necesitas ir a un lugar, orar y pedir al Espíritu Santo que te abra los ojos una vez más. Proteger la unidad de la salud y salud de la iglesia, caminando en amor y perdón hacia los demás miembros, negándome a los chismes, críticas y murmuraciones, y siguiendo y honrando a los líderes establecidos por Dios. Esas son las formas en las cuales tú proteges la unidad y la salud de la iglesia. Y no hay nada mejor que una iglesia unida y saludable, donde no hay bochinche ni siempre hay algo por ahí. Pero qué mejor que la iglesia sea una iglesia sana, saludable, unida y que se ama. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 3, hablando de las responsabilidades, servir en la iglesia. Diga, servir en la iglesia. No necesariamente, repito, los cargos pueden venir, pero hay que tener una actitud de servicio. Hay que desarrollar una actitud de servicio. Hay que prepararnos para servir, trabajar a la par con nuestros pastores, ayudarlos. Gloria al Señor, ponernos ahí para que podamos ser de ayuda y de bendición para ellos y para nuestros hermanos. También servimos en la iglesia cuando descubrimos nuestros dones y talentos y los ponemos al servicio de la congregación. Y número 4, nuestra responsabilidad es comprometernos fielmente con la iglesia. ¿De qué manera? Asistiendo fielmente y ser puntuales, una. Apoyando su sustento con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas es otra. Y también tener un testimonio hacia afuera para que la gente cuando te vea diga: esa es una buena iglesia. Qué importante es. Hay gente con un terrible testimonio y ¿de cuál iglesia vas? A Maranata. Ay, padre, mejor no diga. Porque usted dice que es Maranata, tiene que parecer que es Maranata, gloria a Dios.
Pero más allá de eso, usted dice que es parte de la iglesia de Cristo, tiene que parecerse a Cristo, gloria al Señor. Así que les invito a que se ponga de pie, mi amado hermano. Esto ha sido más una enseñanza que otra cosa, pero yo sé que hoy hemos recibido bendición de Dios. Padre, dígale al Señor: gracias por enseñarme lo que es la iglesia. Gracias por mostrarme, Señor, tu plan maravilloso a través de la iglesia, Señor. Aquí está mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, Señor, para que tú seas el que la dirijas, el que la instruyas. Aquí está mi vida para que te sirva en tu plan. Señor, tú me has llamado a ser parte de la iglesia. Tú me has llamado a ser parte de tu pueblo. Tú me has llamado a ser parte, Señor, de este glorioso y poderoso organismo a través del cual tú vas a llenar la tierra con la gloria de Dios, Señor. Te doy gracias por este privilegio, dígale. Te doy gracias por este privilegio, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, aleluya, que sigas hablándome, que sigas enseñándome y que sigas trabajando en mi vida para que yo llegue a ser, yo y mi casa lleguemos a ser todo lo que tú has planeado y todo lo que tú has diseñado para la honra y la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Le amo mucho. Denle un fuerte aplauso a mi Señor Jesucristo. Bendiciones. ¿Cuántos dan gloria al Señor y agradecen al Padre por esta palabra que Dios nos ha dado hoy? Amén. Es una bendición ser miembro de la familia de Dios. Es una bendición el ser parte de esta iglesia. Y durante toda la semana les invito a que mediten en esta palabra. Vaya a su casa y lleve esta palabra en su corazón. Medite en el privilegio que Dios le da de conocer a una familia tan preciosa como es la iglesia de Jesús. Amén. Y bueno, como en toda casa tiene una cultura, y parte de la cultura de esta iglesia es dar la bienvenida a la gente nueva que nos visita por primera vez. Así que me gustaría preguntarles si hay alguien nuevo que llegó a esta casa en esta mañana. ¿Hay alguien nuevo? No tenga miedo, levante su mano. Aquí hay una señora, aquí hay otra persona.